Bueno, aquí dos cosas, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte no ha tenido la capacidad de hacerle frente a la inseguridad ciudadana y el día de ayer el señor Adrián Sen nos mintió porque dijo que no tenía información de que algún ministro vaya a renunciar cuando el señor Ortiz ya había presentado su carta de renuncia. Entra entonces el señor Santibáñez y de eso vamos a hablar esta noche con nuestro invitado, el general José Baey, ex jefe de la DIRCOT, está con nosotros. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. A ver, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, el señor Santibáñez ha sido viceministro recientemente en el gabinete del señor Ortiz, ha sido asesor también del Ministerio del Interior cuando estaba Víctor Torres como titular de la cartera, pero él se hizo conocido hace algunos años por haber sido abogado de polémicos efectivos de la policía vinculados a casos de corrupción, entre ellos el señor Petit, que estaba siendo investigado por denuncias por compras sobrevaloradas durante la pandemia, José Figueroa, señalado por ser parte de los intocables ediles, Enrique Prado Rabines también recordado por el Escuadrón de la Muerte, y lo que acaba de trascender esta noche, y lo tenemos para compartir con nuestro público, son que esas reuniones que ha tenido el señor Santibáñez, ahí está el registro de visitas, que ha recibido por parte del abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco. Se ha reunido con él recientemente durante abril, durante mayo, y nos llama la atención la última reunión, el último registro del 10 de mayo. ¿Qué pasó el 10 de mayo? Fue el día que cayeron los huayquis, el día que cayó el señor Nicanor Boluarte y su abogado. ¿Qué nos dice todo esto, general, del perfil del nuevo ministro? Usted lo ha dicho, ¿no? La situación de los ministros indican por la cantidad que son, pues, el debilitamiento de este gobierno. No hay liderazgo, no hay, digamos, una voluntad, una decisión política para salir de esta inseguridad que vivimos. Han pasado imágenes ahí de un joven que ha sido atacado y ha fallecido. Ahora, ¿cuál es el perfil del nuevo ministro? Nosotros tenemos que, digamos, fortalecer al ministro. ¿Por qué? Porque su gestión va a depender de la seguridad de todos los peruanos. La situación está que tiene que entrar con un plan claro para ver qué cosa es lo que está haciendo, qué cosa es lo que va a hacer y definir de una vez su equipo que lo van a asesorar. El hecho de que haya defendido policías que están en actos de corrupción, también creo que es necesario que él aclare esta situación. Porque son varios casos, además, son varios, ¿no?, casos. Él es un buen abogado, conoce mucho el derecho de policía, conoce mucho los procedimientos administrativos y ha ayudado siempre, inclusive es catedrático de la Escuela de Posgrado de la Policía. Es parte de la familia policial, pero como le digo, nadie tiene una varita mágica para solucionar la inseguridad ciudadana. Lo que se tiene que hacer es asumir el liderazgo y hacer situaciones puntuales para poder mejorar la inseguridad ciudadana. Claro, lo que va a tener que responder, y ojalá lo haga el ministro Santibáñez, es qué hacía reuniéndose en su calidad de viceministro de Orden Interno con Luis Vivanco, el abogado de Nicanor Boluarte. Eso es grave porque supuestamente ya estaría, digamos, ahora un cargo político y tiene que definir bien qué cosa es lo que hacía él en esas reuniones, ¿no? Ya estaba participando, digamos, de los intereses políticos. Estando ahora como ministro, yo creo que eso sí tiene que aclararlo urgentemente porque la ciudadanía quiere conocer la verdad. Bueno, ese tema se ha politizado y es ya bastante conocido que el señor Nicanor Boluarte ha utilizado el Ministerio del Interior para designar prefectos y subprefectos que dependen de esa cartera. Y por ahí va la situación del enlace que puede haber tenido con cualquier funcionario del Ministerio del Interior, ¿no? Y eso creo que se tiene que saber porque todo se ha politizado. Y peor cuando se politiza la policía, es, digamos, algo que está ocurriendo ya desde hace varios años, pero que no debe suceder, ¿no? Los policías tienen una misión que cumplir y la ciudadanía tiene muchas expectativas en ellos, pero cuando ingresa a la política, como en este caso a la policía, yo creo que solamente pasa por una situación de debilitamiento de una institución, porque lamentablemente hay jóvenes que se dejan seducir por el poder, y me refiero a jóvenes oficiales, ¿no?, que ellos piensan de que el poder le va a durar para siempre, y no es así. El poder es efímero. Y los poderosos, los políticos los emplean a uno y después le dan una patada en el trasero y lo botan. Entonces yo creo que esto es necesario para una reflexión interna de la policía y que el ministro actual, que es de origen civil al menos, y que conoce el tema policial, no deje maltratar a la policía. Tú has dicho algo
que va a declarar en emergencia en Salupol. Es necesario. Sí, eso lo habíamos comentado mientras veíamos la nota, lo anunció esta noche en otro medio, dijo que su primera medida era declarar en emergencia Salupol. Creo que es indispensable. ¿Por qué? Porque Salupol pertenece al Ministerio del Interior. Salupol no debe pertenecer al Ministerio del Interior, debe pertenecer a la policía, porque las necesidades están en la policía. ¿Por qué nombrar unas personas de un directorio que pertenecen y dan cuenta directamente al Ministro del Interior? Y yo creo que eso es una buena medida. Es una buena medida. Sí. Vamos a ver finalmente cómo se ejecuta, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes lo acompañan? ¿Quiénes van a ser parte de su equipo? ¿Y qué objetivo se va a trazar ahora como titular del Ministerio del Interior? Y tiene que ser objetivos claros, porque estamos viviendo una ola de inseguridad ciudadana terrible y nadie se asume el liderazgo. Yo creo que él tiene que especialmente, como digamos, versado en leyes, pedir que se revuelva, por ejemplo, la investigación a la policía, pedir de que se legisle terrorismo urbano. Creo que eso es necesario, porque se tienen que tomar medidas inmediatas y yo creo que este es el momento. A ver, el señor Santibáñez es civil, como bien decía, es abogado de profesión. Sí. En los últimos años hemos tenido a ministros del Interior que han sido oficiales en situación de retiro. Pero en el pasado hemos tenido civiles dirigiendo esa cartera. Al final es una cartera política, es un tema político. ¿Podría haber un giro, digamos, en la gestión de esa cartera? Y se lo pregunto aunado a la declaración que dio esta noche el señor Santibáñez. Dijo textualmente que seguirá con las políticas de Ortiz, pero reforzadas. ¿Qué políticas? ¿Qué hizo el señor Ortiz que vaya a tener continuidad en esta etapa del gobierno? Bueno, si esas políticas significa continuar con Barrio Seguro, va a ir al fracaso. Barrio Seguro es una estafa para los peruanos. Y se lo digo ¿por qué? Porque si ustedes revisan todos los barrios seguros anteriores que han sido creados, no tiene viabilidad, no tiene sostenibilidad en el tiempo. Y más bien mortifica a los comisarios de la zona. Porque eso es así. Y bueno, al menos esa política creo que es la equivocada. Él debería tener, digamos, como digo, por la formación legal que tiene, la formación jurídica, debería buscar los nexos con el Congreso, con el Ejecutivo, para que inmediatamente se legisle sobre ese tema. Y también buscar una reunión, liderar esta situación para juntar a Fiscalía, para juntar al Poder Judicial, para juntar al INPE, para juntar al Poder Legislativo, al Ejecutivo, de tal manera de que todos articulen esta situación. Estamos viviendo una ola de inseguridad. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Y si el diálogo lo tenemos acá años ya. Ya, claro. Entonces, tenemos que hacer algo. Varias ramas. Tenemos que hacer algo, ¿no? El señor Santibáñez, ahora titular de la cartera, decía que iba a seguir con las políticas del señor Ortiz. El tema es, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que puede continuarse? El señor Ortiz va a ser tristemente recordado por haber desactivado del equipo de policías que apoyaba a la EFICOP. Y creo que ahí dejé de contar. El tema pasa por lo que el ministro del Interior es un político y definitivamente tiene que responder a la Presidenta de la República y al PCM, ¿no? Él ha tomado una decisión, el ministro anterior, en cuanto a desactivar ese equipo, pero legalmente el actual ministro ha respaldado esa situación. O sea que ha faltado documentación que sustente esa resolución ministerial de hace 2 años. Legalmente creo que está cubierto esa situación. El problema es político. El problema es político, el momento, ¿no? El momento que hay duplicidad de funciones, pero la situación está de que esa duplicidad de funciones en un momento se ha dado y nadie dijo nada. Y ahora recién que entra a este gobierno... Es que no es solo cuando entra el gobierno. Exactamente. Es días antes de que sea detenido el hermano de la presidenta investigado por este equipo. Eso se presta ya más suspicacia. Yo creo que de repente el Ortiz en un momento va a decir por qué motivo ha presentado su carta de renuncia, ¿no? Que sería importante conocerlo, ¿no? El tema es, ¿cómo podemos tener políticas que generen una continuidad en materia de seguridad si tenemos cambios cada cierto tiempo? Y si me permite, tenemos un cuadro para recordar todo lo que hemos cambiado, porque vimos tantas cosas en el Perú que parece que ha pasado muchos años, pero la verdad es que no. Así que vamos a ver los ministros. Los ministros, a ver, primero con los últimos presidentes. A ver, para hacer una comparación, y eso es importante siempre mirar un poquito hacia atrás. Por ejemplo, en el gobierno de Toledo, fíjense, hubo 7 ministros del Interior. 7 ministros, la misma cantidad que hubo durante el gobierno de Alan García, durante su segundo periodo. En el caso de Ollanta Humala, entre 2011 y 2016, también 7 ministros. Parece que el promedio en esos años se mantenía en 7 titulares de la cartera. Entre el 2016 y 2021 hemos tenido 4 presidentes: Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti. Entre ellos 4 suman 11 ministros del Interior. Fíjense, 11 ministros del Interior. Ahí tuvimos una época también de crisis e inestabilidad, no solo en el interior, sino también
en el propio Ejecutivo. Y ahora, durante el gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte es la continuidad, así que es Perú Libre, es lo mismo. Pedro Castillo y Dina Boluarte suman 13 ministros del Interior, o sea, mucho más que en la etapa anterior. Y vamos 3 años, ¿no? O sea, General Baella, Sí. o sea, estamos viendo 13 personas que apenas han tenido tiempo de sentarse en el despacho, de conocer a su equipo en el mejor de los casos y ya estaban fuera. Sí, pues es una volatilidad terrible que no es aconsejable en ningún país, porque lo contrario, pues no hay, digamos, una política, está la política, pero no la ejecuto. ¿Por qué? Porque no va a tener tiempo, porque más me dedico a hacer otras cosas políticas y no fortalezco a la policía con los medios que necesita, no le devuelvo a la investigación, no veo el bienestar especialmente para los policías, como que le responde, por ejemplo, con esta reforma que ha anunciado de Salupol, ¿no? Yo creo que son cosas importantes que él debe dedicarse, pero por eso tiene que tener un equipo. Claro. Porque si no tiene un equipo, vamos a seguir en lo mismo. Pero ¿cómo hay gente que se presta para eso, no? Viendo sobre todo el momento de crisis en el que nos encontramos, no solo pasa en el interior, en otras carteras también, en otros sectores, pero qué lamentable tener gente que está ahí jurando por el país, por la patria, que están escogidos para gobernarnos, que están si quieres cobrando el sueldo de todos los peruanos y se dedican a hacer otras cosas, a velar por sus propios intereses o el del gobierno de turno y no a encargarse de hacer lo que les toca hacer. Lo que todos los peruanos queremos que hagan casualmente para mejorar el estado de inseguridad que vivimos. Y yo creo que usted ha dado en el clavo. No se trata de ser ministro para tener mi foto en el despacho, para ganar un sueldo. Se trata de ministro para yo poder hacerlo mejor en mi gestión para mejorar los índices de inseguridad ciudadana y que los peruanos vivamos tranquilos. Estamos viviendo una crisis tremenda a nivel de Sudamérica y a nivel interno. Están secuestrando, están matando, están extorsionando. Miles de personas se extorsionan. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos a la mesa, especialmente el ministro, asumir ese liderazgo, porque sabemos que de repente la presidenta no lo va a asumir como en Ecuador o como en El Salvador. Entonces el ministro, yo creo que ese es su deber ahorita. Y algo puntual. Aparte, yo creo que su carta de presentación también, aparte de fortalecer la policía, tiene que formar un equipo para capturar a Vladimir Cerrón. Eso es importante. Ya, eso es otro tema que a veces lo podemos olvidar, dejar de lado, pero no debemos. Se burla del país, ese sujeto se burla del país, se burla de todos los peruanos y se burla también de la policía. Yo creo que es momento. Y ahora creo que como es un ministro nuevo, un ministro que tiene, digamos, joven, que tiene amplitud para poder hacer las cosas, yo creo que es necesario que haga eso. Sería una importante señal y que no siga al señor Ortiz en esa línea política. Vamos a ver un poco cómo han venido los ministros durante la gestión de Dina Boluarte en ese último periodo. Estuvo César Cervantes y solo duró 10 días. ¿10 días? ¿Qué puede hacer en 10 días? Nada, pues nada. ¿Quién va a hacer algo en 10 días en un puesto? Luego entró Víctor Rojas, 23 días, o sea, ni un mes. Tampoco, pues, porque uno recién está sentándose en el despacho, planteando objetivos, conociendo el equipo, ya, chao. Luego entró Vicente Romero, que dicho sea de paso es el que más tiempo ha durado. Ha estado 11 meses al frente de la cartera del Interior entre enero y noviembre del año pasado. Pero las fotos se han equivocado, es al revés de la foto. Sí, es cierto, las fotos están al revés, entre Romero y Rojas. Luego vino Víctor Torres. Lamentablemente no hizo nada el señor Torres, más que intentar defender al gobierno. Estuvo 4 meses y recientemente el señor Ortiz, que también ha tenido pues prácticamente la misma actuación. E insisto, probablemente solo lo recordemos por haber desactivado el equipo de policías que apoyaba el EFICOP y ha estado 1 mes y medio al frente. El señor Santibáñez, si me permite, solo para seguir un poco la secuencia, ha dicho que va a salir a cazar delincuentes. No es la misión de un ministro, para eso está la policía. La misión del ministro es otra. Ellos tienen que dar las directivas, hacer las políticas para que la policía pueda ejecutar. Y no solamente la policía, sino también el asumir el liderazgo respecto al Ejecutivo y al Poder Judicial y al Legislativo para poder, digamos, darle vida a esas políticas, porque las políticas puedan andar, por así decirlo. Pero no se trata del ministro salga a ser operativo, no, yo creo que eso se deja para la policía. Pero esos son los mandos policiales son para eso. Él tiene que dirigir esta situación, porque de lo contrario, esto nos va a reventar en la cara, porque estamos hasta el cuello con la inseguridad. Viene APEC a fin de año, vamos a inaugurar Chancay. Los problemas en Patas que siguen, ya no es el terrorismo, ya no es una situación solamente de Sendero y del MRTA, sino también de la delincuencia común. Entonces estamos ante un escenario que tenemos que tomar medidas, pero medidas urgentes, y yo creo que él está para eso. Yo le deseo lo mejor al nuevo ministro,
porque es parte de la familia policial, pero le encuentro también que tiene que tomar medidas ejecutivas de inmediato para ¿En poder cuánto hacer tiempo podríamos, digamos, ya hacer una primera evaluación de su gestión? Yo creo que tenemos que darle un plazo de 3 meses mínimo. 3 meses mínimo. 3 meses mínimo. Pero por lo menos en las próximas semanas, ya que nos tiene que dar presenten el equipo en medidas plan, exactas. y mañana mismo, si es posible, hoy que nos explique esta información, que se hacía reuniendo con el señor, con el abogado Nicanor Boluarte, ¿no? Eso sí es lo más rápido. Definitivamente, porque ya estamos cansados de impunidad en esta situación y queremos saber la verdad. Gracias, general Baella. Muy gentil por habernos acompañado esta noche, aterrizando un poco los retos del nuevo ministro del Interior, lo que tiene que hacer de inmediato, en el corto plazo, porque el país no aguanta más. Vamos